Buenas tardes. Bueno, como vamos a cerrar con broche de oro y le vamos a dar la palabra a Margo en unos minutos, antes queríamos aprovechar para presentar una antología que han hecho Carmen y Beatriz, que todos conocen y no necesitan presentación, y cuya idea original, el editor, digamos, fue Álvaro Ruiz Abreu. Entonces van a presentar una antología dedicada a Margo Glans que se llama Materia Incandescente. Les cedo la palabra a ellos tres. Bueno, a ver, habla aquí. Hola, buenas tardes. Antes que nada, quisiera darle las gracias a Carmen Alemany y Beatriz por la oportunidad que me dan de presentar estas antologías que hicimos en el lejanísimo estado de Tabasco, de aquí muy lejos, pero también de la Ciudad de México es también muy lejos. Es el sureste de México y la única gracia que tiene ese estado es que ahí nació el presidente actual, este personaje al que Margo creo que sí estimas mucho, ¿no? Este dictadorzuelo que hay por allí. Y la otra gracia que tiene ese estado es que ahí es donde le entregan a la Malinche a Hernán Cortés, ¿ok? En 1519 exactamente le entregan esa idea y inmediatamente comienza el mestizaje. Yo no sé dónde está la que habló de la Malinche. No sé si allí esta mujer habla de ese encuentro que es en la Malinche o es otra cosa. Sí, bueno, claro que habla, sí. En la primera parte, sí. En la parte que se refiere a Marina, hace el recorrido de la biografía y por supuesto habla del regalo a Cortés y de Malinche como regalo. Pero ella la llama Marina, claro. Sí, Marina, bueno, pero a la Malinche ahí se le entregan. Bueno, entonces allá hicimos estas antologías de las que, bueno, voy a describir brevemente de qué se trata, ¿no? Puedo leer 12, dijo. Bueno, un epígrafe. Todo poeta sabe que los dioses no nos regalaron el fuego, sino el lenguaje. Dice este holandés que se llama Rob Riemnem. Esta serie ha sido concebida como un material de lectura imprescindible para estudiantes que han perdido el hábito de leer y a través de un libro podían acercarse con libertad a los autores más celebrados por la crítica en México. Con este fin busqué, yo que dirigí el proyecto, a quienes se han dedicado a estudiar la literatura mexicana con rigor y amenidad y que podían ofrecer a los lectores una muestra de los autores que le han dado identidad y presencia a las letras. Encontré, me parece, para cada caso a un profesor académico o investigador casi perfecto. Sara Pot, que ha revivido la obra de Juan José Arreola, es esta antología. Sara Pot, que ha revivido la obra de Juan José Arreola en los últimos años y se convirtió en su crítica más fehaciente, aceptó hacer la antología del genio de Zapotlán el Grande, Juan José Arreola. Trabajó con empeño y agudeza analítica en ese proyecto y el resultado es un título a todas luces hermoso y sugerente, que lo pueden ver, Juglar entre jaguares, con un prólogo inteligente donde compara al poeta Carlos Pellicer, tabasqueño, con Juan José Arreola y desmenuza una amistad que parece escondida. Michael Susslet se encargó de recopilar textos de Elena Poniatowska, de la que es su biógrafo más destacado, a cuya obra ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo. La Reina del Tepalcate, qué título, ¿verdad? La Reina del Tepalcate es el título que le puso a su antología y leer cada texto colocado en ella es un verdadero gusto y una información valiosa sobre Elena, autora, como sabemos, de libros tan valiosos
y como fundamentales, bueno, que ya han pasado por la crítica y por muchos lectores, como Tinísima, sobre la vida de Tina Modotti, o Leonora, otro libro suyo de gran aliento y que es sin duda un recorrido intenso y apasionante por la artista inglesa radicada en México, Leonora Carrington, 1917-2011, y que no solamente conoció Elena, sino Margo muchísimo, ¿verdad? Para el trabajo de Julieta Campos, una escritora identificada con el Nouveau Roman latinoamericano, se escogieron materiales muy conocidos de la narradora y traductora cubana afincada en México, amiga de... Julieta Campos tradujo del francés un clásico de la rebeldía anticolonial de los años 60, Los Condenados de la Tierra, 1961, de Frantz Fanon. Y la antología dedicada al poeta tabasqueño José Carlos Becerra, Villahermosa, 1936, Brindisi, Italia, 1970, Ignacio Ruiz Pérez hizo una selección decisiva de la poesía, los ensayos, las crónicas y una entrevista, o sea, textos de variados géneros que muestran con claridad los intereses literarios del poeta. Uno de los pocos que decidieron expresarse en versículos. Becerra parece un seguidor fiel de Walt Whitman y de Eliot, también de Lezama Lima y López Velarde, Pablo Neruda y César Vallejo. Murió a los 34 años de edad, o sea, que siempre fue joven, pero sus versos son maduros, y si no, escuchemos esto. La ventana da la tristeza, apoyo los codos en el pasado y mirar tu ausencia me penetra en el pecho para mi corazón. En cuanto a materia incandescente, no digo nada, porque Beatriz, Aracil y Carmen son las recopiladoras de este trabajo, y aquí las tenemos junto a las dos, así es que ya escucharán a ustedes a ellas hablar de esto, ¿no? En fin, el proyecto antológico que hoy comentamos tiene como finalidad ofrecer al lector textos capaces de remover la conciencia de toda persona capaz de leer en un libro la historia, los mitos, las vicisitudes, la idiosincrasia, las virtudes y los sueños de un país como México y de un estado como Tabasco. Si conseguimos despertar, pensaba yo y pienso, la necesidad de la lectura y acercar a la población a un autor como los citados, entonces uno de los objetivos esenciales de nuestro proyecto cultural resultaba recompensado. Pues una antología es una selección de obras, ya lo sabemos, y de autores que han sido cuidadosamente escogidos y de alguna manera consagrados por el canon para ofrecer a los diversos sectores del público un puñado de textos de calidad en los que se puede apoyar el profesor, el estudiante, el ama de casa, el obrero, en fin. Es un bastón para caminar con libertad por los espacios de la imaginación y llegar a estimular su pensamiento y su cuerpo. Es lenguaje que nos comunica con los demás, también con las ideas y el pasado, y nos puede hacer mejores, pienso, en un mundo tan complejo. He aquí esta serie que regalamos a los lectores, sujetos indispensables que le dan sentido a toda obra, pues estoy convencido de esta premisa. Es el lenguaje el que nos permite nombrar y reconocer el mundo, y a través de él nos conocen otros. Es fuente de oración, confesión y poesía. Nada más, gracias.
Bueno, entonces vamos a pasar a las que realmente hicieron el trabajo, las dos recopiladoras, para que nos cuenten al menos alguna anécdota de cómo llevaron a cabo todo. ¿Cuál quiere empezar de las dos? Empieza Carmen. Vale. Yo voy a contar la anécdota. Beatriz Aracil contará lo esencial, que es como siempre hacemos. Lo mío siempre es anecdótico. Estando en Guadalajara, México, el estado de Jalisco, en casa de Cecilia Udave, desayunando y contándole que estaba harta de trabajar tanto, que yo ya no tenía edad para trabajar tanto, que tenía demasiados compromisos, que tenía que recortar y que, bueno, que me lo estaba planteando, así que... Y discutiendo sobre esas cosas que siempre estamos discutiendo, ¿verdad? Y entonces llaman al teléfono. Buenos días, soy Álvaro Abreu. Ah, hombre, Álvaro Abreu, ¿qué tal estás? Bien, ¿y tú? Quiero hablarte de un proyecto. ¿Cómo un proyecto? Sí. Y digo, ¿de qué proyecto, Álvaro? Dice, pues fíjate que estoy llevando a cabo una colección con la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco, a quien agradezco y profundamente agradezco a Álvaro la deferencia que tuvo, ¿no? Y me gustaría que allí el conjunto casi perfecto del que hablaba ahora, Beatriz Aracil y yo, hiciésemos una antología. Y yo pensando, antología de Margot Glantz. Oh, o sea, ¿cómo no vamos a hacer nosotras una antología de la divina, no? Y entonces, claro, ya se me borró todo lo que había dicho anteriormente. Entonces, donde dije digo Diego, ¿no? Por supuesto que sí, cuando nos ponemos a trabajar, para cuando la quieres. A todo eso yo todavía no había hablado con Beatriz Aracil, ¿no? Ya le di el sí. Ya le di el sí quiero, ¿verdad? Inmediatamente dije, bueno, para mí era una oportunidad excepcional de hacer un trabajo sobre una autora que yo considero excepcional, ¿no? Tanto en sus investigaciones como en su obra literaria. Lo he dicho antes, lo he dicho en muchas ocasiones. Creo que Margot en muchas cosas se ha adelantado a su tiempo. Y aquellas cosas que estuvo propusiendo ya desde los años 60, ¿no? en investigación y después en su obra, creo que todavía no estamos del todo capacitados para entender esa obra en su totalidad, ¿no? Porque ella es un contenedor que abarca la historia y la cultura del siglo XX, pero con reminiscencias a todo lo anterior, ¿no? Sor Juana, Malinche y todo lo demás. Nos ha enseñado tanto que cómo poder expresar en un libro todo aquello que ella nos ha enseñado, ¿no? La verdad es que era una dificultad tremenda. Me acojoné. Así que llamé inmediatamente a Beatriz Aracil, ¿no? Bea, ¿qué tal? Oye, mira, que me ha llamado Álvaro Abreu y me ha propuesto algo. Y ya le he dicho que sí. Claro, Beatriz me imagino que diciendo, bueno, a ver por dónde vienen los tiros hoy, ¿verdad? Y entonces, cuando le conté el proyecto, se emocionó como me emocioné yo, y le dije, bueno, yo ahora estoy aquí en México, pero... Y entonces Beatriz, con esa mente analítica que tiene, inteligente, entonces inmediatamente, pues podíamos hacer esto, tal, lo otro, y digo, bueno, espérate que llegue a Alicante, y a partir de ahí nos pondremos a trabajar un poco, ¿no? Y la verdad es que el proyecto nos entusiasmó desde el primer momento, y lo vimos como una oportunidad de oro, poder hacer esto para... máxime no siendo nosotras mexicanas también, lo cual era un reto importante, y que este señor se fiara de nosotras también era muy importante, ¿no? Era decisivo. Así que decidimos ponernos a trabajar. Yo no sé, o sea, en el caso de Margot Glantz, y le paso la palabra enseguida a Beatriz para que ella cuente, y después ya si queda algún flequillo ya añado yo, si se me ocurre algo más. Pero en el caso de Margot Glantz es un caso difícil, ¿no? A la hora de plantear los textos, y ahora lo dirá Bea, porque está esa vertiente de investigación
y está esa vertiente también de ficción. Y llamo ficción porque aquello que escribe Margot Glantz no cabe dentro del término novela. O sea, va mucho más allá del término de novela, ¿no? Eso era problemático, cómo plantearlo y cómo los futuros lectores y lectoras tuviesen esa idea que también teníamos nosotras de cómo Margot Glantz lleva la investigación a la ficción y viceversa. Entonces, todos esos vasos comunicantes que existen en la obra de Margot Glantz y en el fondo de todo Margot Glantz, ¿no? La persona también. Entonces, ¿cómo comunicar todos esos elementos que es como una especie de puzzle? De hecho, yo creo que el libro, la antología, fue como una especie de puzzle que íbamos poniendo una pieza, un puzzle, como una pieza, otra pieza, para que todo aquello quedara finalmente el caso Margot Glantz por Margot Glantz, ¿no? Que era uno de esa frase que tanto nos gusta de Margot, ¿verdad? Así que, y la parte de las entrevistas también. Yo creo que eso fue idea de Álvaro, que comentó precisamente porque hay una entrevista que es impresionante, bueno, cuando estábamos trabajando en el asunto, se publicó en El País, aquí en España, una entrevista muy de corazón, ¿no? Muy de corazón, que no quiero decir que las otras entrevistas que haga Margot Glantz no sean de corazón, pero sí que es verdad que esa era como a pecho descubierto casi, ¿no? A cuerpo descubierto. Y pensamos que sí que a través de 3 entrevistas ver cómo Margot Glantz es tan polifacética, ¿no? Y cómo en las diferentes entrevistas nos iba dando pistas de esa Margot Glantz, que es lo que también intentamos que los lectores y lectoras vean en este libro. Ver la imagen de Margot Glantz a través de la entrevista que le hizo Beatriz Aracil, que tiene un cariz, la otra claramente es de un periódico, de un medio masivo, digamos, y después el diálogo de Noé Gitric, que ya tiene más años y también es sobresaliente, ¿verdad? Y para mí, sí, yo ya termino. Para mí fue una experiencia no solo llegar a completar este libro, sino también de qué manera compatibilizábamos Beatriz Aracil y yo, y bueno, es una experiencia también hermosa y de compañerismo, ¿no? Sí. Bueno, yo voy a ser muy breve porque Carmen lo ha dicho casi todo y sí. Bueno, nos compenetramos mucho en esos meses, Carmen y yo. Estábamos continuamente aportando, borrando, porque, bueno, os hemos traído uno de los volúmenes de la obra completa de Margot Glantz en Fondo de Cultura para que vierais que este es uno de los 4 volúmenes y no es la obra completa de Margot Glantz. La tenéis ahora, esos 4 volúmenes los tenéis en la Biblioteca General, es decir, podéis acudir a consultarlos. Pero claro, ¿cómo dar cuenta de esos 4 volúmenes y más? Porque había textos que, como os digo, no estaban. Dar cuenta de quién es Margot Glantz como investigadora y como escritora, y al mismo tiempo intentar, como decías, establecer un puzzle en el que dialogaran todas las obras entre sí, porque es verdad que toda la obra de Margot es como un continuum, ¿no? Que se interrelaciona a través de esos vasos comunicantes que comentábamos. Entonces, ¿cómo dar cuenta de eso? Discutimos mucho, acortamos, no acortamos. Estaban los gustos personales. Claro, yo tengo 2 obras favoritas, que le voy a decir, ¿no? Son Genealogías y Saña. Para mí son las 2 obras que más me llenan, ¿no? Y cortar esas obras, que además las dejé en casi nada, fue como cortarme un brazo, ¿no? Decir, bueno, estoy poniendo aquí 6 páginas, ¿qué hago poniendo 6 páginas de genealogías, ¿no? Y cómo reflejo ese sentimiento, ¿no? Lo que yo fui experimentando al leer genealogías, ¿no? O sea, cómo extraigo de ahí. Así que fue complicado, pero fue, como dices, una experiencia de lo más fructífera, ¿no? Fue volver a leer a Margot de otra manera, intentar establecer ese puzzle que comentas, renunciar a mucho texto que hubiéramos querido poner,
pero también, por un lado, como decíamos, establecer esos vasos comunicantes entre la obra narrativa de ficción, podríamos decir, híbrida, de creación, y la obra también teórica, la obra crítica, y dentro de la crítica lo que considerábamos que habían sido, y mira que son importantes las aportaciones de Margot Glantz, lo que habían sido hitos que no podíamos renunciar a dejar en la antología, ¿no? Es decir, eso desde el artículo desde el libro sobre la onda, hasta el final, cómo determinados temas que había planteado Margot Glantz habían sido claves para entender la historia de la literatura mexicana en concreto, pero también latinoamericana, ¿no? Entonces, bueno, establecer eso. Las entrevistas se convertían más bien, como decía Carmen, en una poética, ¿verdad? Intentar establecer la poética de Glantz a través de esos fragmentos también de entrevista. Bueno, fue duro, ¿eh? No vamos a negar que fue duro, pero lo hicimos, como te digo, Margot, con muchísimo gusto. Disfrutamos tanto, ¿eh? Y quedó así de pequeñito, que era lo que nos pedía Álvaro, ¿eh? Decía, y nosotras ahí cortando como locas, pero creemos que sí, que da esa idea. Ahora, también os decimos, bueno, por la dificultad de acceder al texto, bueno, nosotras por supuesto vamos a ir cediéndolo, pero quiero que sepáis que está esa obra casi completa de Margot en la biblioteca y que si conseguimos con esta antología que a partir de tal lectura digáis voy a ir al libro completo, ¿no? Pues no sé, yo también me acuerdo, pues voy a ir a esa, o simple versión oral, pues voy a ir, o saña, voy a ir. Bueno, pues eso es lo que pretendemos, ¿no? También captar la atención de ese lector, como decía Álvaro, que puede ser de cualquier tipo, un lector de cualquier tipo que se acerque a la obra de Glantz y diga, me interesa, porque de verdad la obra de Glantz creemos que interesa. En ese sentido hicieron una obra, diría yo que, en ese sentido hicieron una obra casi perfecta, porque de verdad que lees esto y tienes a Margot Glantz, porque fueron tomando pequeños textos y dándoles una unidad, que no es fácil, en una obra tan extensa y escrita a lo largo de tantos años. Y entonces, bueno, también que teníamos un límite, ¿te acuerdas? Un límite de páginas para el libro, y sin embargo lograron esa precisión, esa exactitud para convocar, para seducir a un lector, ¿no? Que se acerque, claro, a esta obra. Objetivo cumplido, sí. Cumplido, muchas gracias.